Plan de lectura, día 5, mes noveno. En Eclesiastés capítulo 10 vemos una serie de dichos sobre distintos temas, pero tienen que ver en general con la sabiduría, como se ha venido tratando en este libro y considerando también que es uno de los libros llamados de sabiduría. Pero en esta sección, como ha venido ocurriendo desde algunos capítulos, son se trata más de una colección de dichos sobre varios asuntos, lo que hace difícil unificar todo en una sola conclusión. Pero vemos que parte diciendo que aunque una persona sea sabia, si es que en algún momento comete alguna locura, ese testimonio queda arruinado, tal como una mosca muerta hace arruinar el perfume del perfumista. Algo que parecería pequeño, en realidad toma el protagonismo, así también cuando los sabios y los justos caen de manera escandalosa, aunque sea una sola ocasión o algo puntual. Por otra parte, vemos que se realizan varias advertencias sobre las consecuencias de nuestras propias acciones. Por ejemplo, el que hace un hoyo caerá en él, o el que aportillar el vallado lo morderá la serpiente. Esto nos recuerda también muy de cerca el libro de Proverbios y también llama a la sabiduría ante los conflictos, sobre todo también lo que puede ocurrir con autoridades como el rey, que por supuesto tenía un poder bastante alto y notorio, mucho más que las autoridades que conocemos hoy día, pero ante el enojo del rey recomienda acá, por ejemplo, la mansedumbre, y eso nos llama a tener sabiduría en la relación con las autoridades. Por otra parte, nos habla de las palabras de la boca del sabio, que son llenas de gracia, tal como lo dice el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, pero los labios del necio, dice, causan su propia ruina. Nuestra forma de hablar, las cosas que escogemos para hablar, los pecados que cometemos a través de la lengua, terminan arruinándonos muchas veces. En el caso de los necios, van a dar el fruto de la necedad, que es la ruina. Y también nos habla de la pereza y de la negligencia, eh, relacionado también con los gobernantes. Los gobernantes reflejan de alguna manera también si hay juicio de Dios sobre una nación, porque si hay un gobernante inexperto y que se dedica a los banquetes, a agradarse a sí mismo, claramente esa nación va camino a la ruina versus otra nación donde los gobernantes no tienen en cuenta primeramente sus placeres o no oprimen a su gente aprovechándose de ellos, sino que eh, buscan servir reponiendo sus fuerzas con la comida y no usan la comida como ocasión para la glotonería, para los excesos. Todas estas cosas, a pesar de que están escritas hace tantos años, hace aproximadamente 3000 años, siguen tan vigentes hoy. Por otra parte, en el versículo 11 nos llama a tener cuidado o a ser diligentes y sabios en cómo invertimos nuestras riquezas. También nos llama a no ser perezosos, a no quedarnos observando el viento, ¿cierto? Y no quedarnos mirando el cielo, sino poner nuestras manos al trabajo. Y tal como nosotros estamos llamados al trabajo, el Señor hace una obra, y esa obra para nosotros es maravillosa, y la mayor parte de esa obra nos resulta oculta o no la entendemos, porque es una obra demasiado sabia y demasiado profunda como para comprenderla. Y luego hace un llamado a aprovechar la juventud, a alegrarse en todo eso, a disfrutar también la juventud, pero sabiendo que sobre todas estas cosas nos juzgará Dios, y tener cuidado de los excesos de la juventud, del enojo, de los impulsos, de los apetitos también de la carne, como decía el apóstol Pablo, las pasiones juveniles, porque dice la adolescencia y la juventud son vanidad. ¿Y qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es lo que estamos llamados a hacer en la juventud? Acordarnos de nuestro Creador, antes de que vengan los días malos. Muchos posponen la, la obediencia a Dios creyendo ingenuamente que después será más fácil hacerlo,
y en su juventud se dedican entonces a desobedecer a Dios, a vivir para sus placeres, pero con eso solo se acarrea la ruina. Y más adelante lo que van a darse cuenta es que no van a tener contentamiento tampoco, y en su vejez sus fuerzas les van a abandonar y vendrán enfermedades y vendrán dolores, y no será más fácil, sino más difícil incluso. Cuando han aplazado neciamente la obediencia, será más difícil hacerlo cuando ya esas fuerzas escaseen y cuando ya se vaya el contentamiento. Y acá en este capítulo 12 da varias señales sobre esa vejez y ese deterioro que se va produciendo en nosotros antes de ir al sepulcro. Y luego vemos que ya termina el discurso del predicador que escribe este libro, y él hace una conclusión que es tremendamente notable, que dice: realmente el fin de todo discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. En eso consiste la vida del hombre, en temer a Dios, que también es una forma que se ocupa bastante en el hebreo para referirse a una fe verdadera, una fe genuina. Eh, Más que hablar de creyentes, se hablaba de temerosos de Dios, y se refiere a una fe que tiene en cuenta la majestad, la grandeza de Dios y la pequeñez de nosotros mismos. Entonces, eso es lo que debemos hacer: temer a Dios, creer en Él, tener esa verdadera fe y guardar sus mandamientos. En eso consiste la vida del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, sea buena o sea mala. Entonces, eso es justamente lo que está llamando a tener muy en cuenta con el tema de la juventud. Seremos juzgados, vendremos a dar cuenta ante nuestro Dios. Por tanto, todo lo que importa en la vida, lo único que importa para lo que existimos, es precisamente para temer a Dios y para guardar sus mandamientos. Y con eso termina el libro de Eclesiastés. Luego en Proverbios 22, 20 al 21, acá nos habla de los proverbios que ha escrito el autor de este libro, que se atribuye a Salomón. Él ha escrito este libro en proverbios y en ciencia para entrenar a quienes lo leen, a quienes son destinatarios de este libro, para responder con sabiduría, también para conocer las palabras de verdad, y para responder con sabiduría a través de esas palabras a quienes tengamos que dar alguna respuesta en algún momento. Ese es uno de los objetivos de este libro, y eso es lo que también se declara desde el capítulo primero. Y en la traducción Reina Valera quizá sale un poco más complejo entender esa idea, pero si uno va comparando con otras versiones puede también entender que a eso se refiere. El Salmo 49 ya fue comentado en la primera parte de este plan, pero es muy acorde, se aviene muy bien a lo que estamos leyendo, a lo que acabamos de terminar de leer en Eclesiastés. Es un mensaje muy parecido, va en la misma línea. Y por último, en 2 Corintios 8, vemos que acá ya comienza a hablar el apóstol de la ofrenda para los santos, y se refiere acá de los cristianos que estaban pasando hambre por una hambruna que estaba ocurriendo en Jerusalén. Y el apóstol estaba recogiendo una ofrenda en todas las iglesias, y vemos que acá les habla a los corintios del ejemplo de las iglesias de Macedonia. Macedonia era la parte norte de la península de Grecia, de los Balcanes. Era la parte que estaba en el norte, mientras que los corintios estaban en la parte de abajo, en la parte del sur. Entonces le está hablando del ejemplo de estas iglesias de Macedonia, y ellos en qué situación se encontraban, estas iglesias de Macedonia: en grande prueba de tribulación, por una parte; por otra parte, en profunda pobreza, y a pesar de eso, de que estaban bajo prueba de tribulación y bajo profunda pobreza, ellos abundaron en riquezas de su generosidad, lo que no tenía tanto que ver con el monto, sino con la disposición, tal como ocurrió con la viuda. Pero sí, más allá del monto, si vemos la proporción de lo que ellos daban,
respecto de lo que tenían, a pesar de que el monto fuera más bajo que lo que podían dar otros, esa proporción entre lo que daban y lo que tenían era mucho mayor en cuanto a lo que daban. Entonces dice que a pesar de encontrarse bajo tribulación y bajo profunda pobreza, dice el apóstol que da testimonio que con agrado han dado conforme a su fuerza y más allá incluso de sus fuerzas, y ellos les pedían, estos creyentes le pedían al apóstol con mucho ruego, dice, que le concedieran el privilegio de participar en este servicio. Entonces, muchas veces vemos que se pospone la ofrenda o la generosidad diciendo, bueno, voy a esperar a estar mejor, voy a esperar a tener más, voy a esperar a estabilizarme, voy a esperar a arreglar unos cuantos problemas por aquí y por allá, o a solucionar unas cuantas cosas primero, pero vemos que esa no es la actitud bíblica es al revés. Voy a disponer mi corazón a la generosidad, al servicio, y voy a poner de lo que tengo, de lo que ya tengo, aunque tenga poco, aunque esté en problemas, aunque esté incluso sufriendo tribulación o profunda pobreza, de lo que tengo voy a dar conforme a la riqueza de la generosidad que he recibido en Cristo. Ese es el ejemplo. Y veamos que para ellos no era una carga, no tenían que estarles rogando, no tenían que estarlos exhortando de manera especial, sino que ellos consideraban que participar era un privilegio y además les rogaban poder participar. Ahora, veamos que esta ofrenda no es la ofrenda obligatoria y constante de sostener a su propia iglesia, sino que era una ofrenda especial. Era algo que estaba más allá de ese deber básico de sostener a su propia iglesia, sino que era ayudar a otros creyentes que estaban en otro lugar que ellos ni siquiera conocían, pero era una ofrenda entonces especial, voluntaria. Y eso, ¿por qué ocurrió? Porque ellos se dieron primeramente a sí mismos al Señor y luego a su pueblo. Y eso es lo que decía Spurgeon, la clave de todo servicio, de cualquier servicio. Darse primero al Señor y luego a su pueblo. Lo decía él comentando este pasaje. Así que les anima el apóstol Pablo a los Corintios, teniendo en cuenta este tremendo ejemplo de los macedonios, a que ellos entonces, tal como abundaban en distintas cosas que podríamos considerar espirituales, en fe, en palabra, en ciencia, abundaran también en esta gracia, que era algo a lo mejor que ellos podrían decir, bueno, eso no es tan espiritual, es algo más material, algo más económico. Bueno, les dice, abunden también en esto. Y también eso suele ocurrir. Muchos se contentan con, no, es que yo me dedico a lo espiritual o me concentro en las cosas espirituales. Bueno, la Escritura nos dice que debemos tener en cuenta todas estas cosas, no dejando de hacer una por hacer otra. Entonces, ¿cuál es el ejemplo que ellos debían tener en cuenta, incluso más allá de los macedonios? Es el ejemplo de Cristo, quien siendo rico por amor de nosotros se hizo pobre, para que nosotros con su pobreza fuéramos enriquecidos. Y ese evangelio es el motor que nos debe llevar entonces a la generosidad. Y veamos que acá el apóstol Pablo habla de igualdad, de que los que recogen más, los que han recibido más por gracia de Dios, no retengan eso, no acumulen eso para sí mismos de manera egoísta, sino que lo compartan, para que así los que recibieron menos por distintas razones también providenciales, no queden con escasez. Y vemos que esto es muy distinto al socialismo, por ejemplo, donde lo que se hace es la expropiación forzosa a unos para darla a otros. Eso no es lo que está diciendo acá, y no es la igualdad de la que está hablando acá, sino que acá está hablando de la generosidad que nace de un corazón transformado por el Espíritu y que ha sido impactado por el ejemplo de Cristo en el Evangelio. Y eso es a lo que debemos apuntar, y a eso los invito también a que entonces apliquemos el Evangelio a todas estas cosas, a todas nuestras relaciones y a todas también las acciones que hacemos y el servicio que damos a nuestro Dios por amor de su nombre. Señor les bendiga.